Buenos días, ingeniero. A continuación, el grupo 9, conformado por Ángelo Arias y Edwin Pérez, con el tema de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias en el campo de la ingeniería civil. A continuación, se va a presentar un poco de teoría y un ejercicio práctico y teórico para que se entienda mejor las aplicaciones. A continuación voy a explicar aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en lo que viene siendo en nuestra carrera de ingeniería civil. A continuación voy a hablar sobre nuestra aplicación uno que viene siendo de nuestro ejercicio resuelto en el PDF, donde este va a ser sobre el análisis de la respuesta dinámica de un puente colgante. Ahora, a continuación se puede presentar una imagen que representa nuestro problema de una manera ilustrativa, donde podemos considerar un puente colgante modelado con una viga continua con cables de suspensión, donde el puente también tiene una longitud L, que también está sujeta a una carga de viento y tráfico, donde a continuación la ecuación diferencial que se describe de la deflexión vertical, que va a ser y en función de x de t, del puente va a ser de la siguiente manera. Ahora, como se puede observar, vamos a tener unos coeficientes y unos datos, donde esto lo vamos a decir a continuación, donde U va a ser la masa por unidad de longitud del puente, C va a ser el coeficiente de amortiguamiento, I va a ser la rigidez flexional del puente, y esto va a estar a la igualdad de FB en función de XT, donde esto viene siendo la fuerza del viento, y más FT en función de XT, que va a ser la fuerza debido al tráfico. Ahora, a continuación, la ecuación diferencial parcial que describe la deflexión de un puente se expresa como una serie infinita de derivación, donde podemos expresar la siguiente manera, donde y va a estar en función de x de t va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 a más infinito vamos a denominarlo en esta manera, pi sub n de x y q sub n de t, pero estos de aquí tienen una representación, donde pi sub n va a ser las funciones no modales y q sub n de t va a ser las coordenadas generalizadas. Para poder entender un poco de las funciones modales, vamos a entender de dónde vino esta ecuación. Esta, para estar en función de lo que hemos visto anteriormente, va a ser igual a la raíz de 2 sobre la unidad de la masa por unidad de la longitud del puente, y esto va a estar multiplicado por el seno de npi sub x sobre la longitud. Ahora, si nosotros sustituimos estas funciones modales en lo que viene siendo en y de x en función de t, en la ecuación diferencial y usando también la otra modalidad de las funciones modales, se va a obtener la siguiente ecuación que es un poco larga, donde q sub n de t más el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural de q sub n de t va más la frecuencia natural al cuadrado de q sub n de t va a ser igual a 2 sobre la unidad de masa por la longitud del puente, que esta va a estar con una integral de la siguiente manera, que va de 0 a L, y la integral interna va a ser de 1000 seno de pi x sobre L multiplicado por el seno de 2t, más los 5000 de x menos v de t, y finalmente multiplicado por n pi x sobre la longitud diferencial de x. Ahora, para explicar de dónde viene la frecuencia natural, nos dice que va a ser igual a npi por la longitud, y eso va a estar multiplicado dos veces la raíz de lo que viene siendo la rigidez flexional del puente, que es EI, por la masa de la unidad del puente. Ahora también vamos a encontrar lo que viene siendo Cn, que es igual a C2 U sub, viene siendo al coeficiente de amortiguamiento por dos veces la unidad de la masa del puente, de la longitud del puente, y por la frecuencia natural, que es el coeficiente de amortiguamiento modal, donde podemos hallar también las siguientes dos integrales, ya que tomamos en cuenta lo que viene siendo la fuerza del viento y también la fuerza del tráfico. Para la ecuación vamos a representarla de la siguiente manera, donde la integral que va de 0 a L va a ser igual a 1000 seno de pi x sobre la longitud multiplicado por el seno de n pi x sobre la longitud por el diferencial de x. Esto vamos a tener dos condiciones, donde si n es igual a 1, pues vamos a tener una respuesta de 500L, pero si n es diferente de 1, pues vamos a tener una respuesta igual a 0. Para la fuerza del tráfico, a continuación va a ser de
de la integral que va de 0 a L de 500 por multiplicado por x menos v de t por el seno de n pi x sobre la longitud y por el diferencial de x, que esto resolviendo nos da como 5000 seno de n pi v t sobre la longitud. A continuación, la solución de estas ecuaciones modales vamos a verlo de la siguiente manera y vamos a tener dos, ya que como anteriormente teníamos esta condición de que si n era igual a uno y n diferente de uno y teníamos dos respuestas. Cuando n es igual a uno podemos decir que q sub 1 de t va a ser igual a una constante uno por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo más una constante 2 por el seno de la frecuencia natural por el tiempo más 1000 sobre la unidad de la masa de la longitud del puente, multiplicando la frecuencia natural al cuadrado menos 4 por el seno de 2t más 10.000 sobre la unidad de longitud de la masa del puente por la longitud y por la frecuencia natural elevada al cuadrado menos pi v sobre L elevado al cuadrado y finalmente multiplicado por pi v de t sobre la longitud del puente. Ahora, si nosotros también tenemos para n diferente de uno vamos a tener en función de n. Por lo tanto, la ecuación siguiente va a quedar de la siguiente manera, donde q sub n de t va a ser igual a n coseno de la frecuencia de t más b sub n seno de la frecuencia de t más 10.000 veces lo que viene siendo sobre la unidad de la masa por la longitud del puente multiplicado por la frecuencia natural elevada al cuadrado menos n pi v sobre la longitud elevado al cuadrado por el seno de n pi v de t sobre la longitud. Y a continuación, como se puede observar en la primera parte, ya hallamos una ecuación ya familiarizada en lo que hemos visto en clases, como viene siendo a1 coseno w1 de t más b1 seno w de t, que en esto cuando nos daban pendientes imaginarias, pues ocupábamos de esa manera para poder representarlas en lo que viene siendo unas respuestas. Ahora, nosotros teniendo unas aplicaciones, o mejor dicho, de condiciones iniciales, podemos representarlas de la siguiente manera, ya que si decimos que que era x en función de t, vamos a decir que t va a ser igual a cero y esta función también está igualada a cero, pues nos va a decir que la derivada de y con respecto de t de x va a ser igual a cero. Se determine que entonces, al tener estas dos condiciones, el momento de nosotros aplicarla para estas ecuaciones, el a sub n y b sub n, que lo que teníamos acá arriba, son cero. Por lo tanto, nos va a quedar solo esta ecuación, donde q sub n de t va a ser igual a 1000 veces por la unidad de la masa de la longitud, por la longitud de nuevo, y esto va a estar multiplicado por la frecuencia natural elevado al cuadrado menos entre paréntesis lo que viene siendo n pi v sobre la longitud de esto elevado al cuadrado por el seno de n pi v de t sobre la longitud. Si esto de aquí ya lo dejamos mejor dicho, lo pasamos en nuestra función general desde el inicio de lo que viene siendo de nuestra ecuación diferencial, nos va a quedar que y va a estar igual de, en función de x de t, va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 más infinito donde los 10.000 sobre la unidad de la masa del puente por la longitud y esto va a estar multiplicado por la frecuencia natural elevada al cuadrado menos pues, entre paréntesis que viene siendo n pi v sobre la longitud elevado al cuadrado y multiplicado por el seno de n pi v t sobre la longitud y finalmente por el seno de n pi x sobre la longitud, donde esta ecuación nos representa, hallar, mejor dicho, cómo se representa de manera dinámica lo que viene siendo lo que es un puente colgante. Y de esta manera, pues también aplicamos lo que es la ecuaciones diferenciales, donde podemos ver un apartado que eran familiarizada, que utilizamos generalmente para poder resolver ejercicios. Muchas gracias. Bien, para el ejercicio de deflexión en vigas se tiene una viga sostenida por dos apoyos que se encuentra sometida a una fuerza que pasa por el medio de la viga. A continuación tenemos un ejemplo ilustrativo donde la viga va desde A hacia el punto B, que tiene una distancia de L, que se encuentra con dos apoyos, tanto en el punto A como en el punto B, los cuales generan una reacción en A y en B,
y a este se le aplica una fuerza en el punto medio, que vendría a ser L medios. Para esto, la ecuación de deflexión de la línea elástica de la viga viene representada por la ecuación E por I, que es igual a la segunda derivada de Y en función de X, que multiplica a M, donde E es el módulo de elasticidad, I el momento de inercia, X la distancia, Y deflexión y M el momento. Para el cálculo de las reacciones de los apoyos se aplican las ecuaciones de equilibrio. Se tiene la sumatoria de momentos en A es igual a cero, la sumatoria de momentos en Y es igual a cero, de donde vemos que la reacción de A es igual a la reacción de B, que a su vez es igual a un medio de la fuerza. Ahora modelando la ecuación del momento, realizando un corte antes del apoyo de B, el cual vendría a ser en este lugar de aquí, nos generaría unas reacciones tanto de una fuerza como un momento, y haciendo la sumatoria de los momentos con respecto al corte, se obtiene que la sumatoria de momentos del corte es igual al momento, donde el momento de X es igual a menos la reacción de A de X, que vendría a ser igual a menos la fuerza sobre 2X. Bien, con unas condiciones iniciales, tomando en cuenta que la deflexión de los apoyos es cero, se tiene las siguientes condiciones. Y sub 0 es igual a 0 y Y sub L es igual a 0. Usando la ecuación diferencial para la deflexión de una viga y sustituyendo el modelo de la ecuación para el momento, se obtiene que el momento elástico por el momento de inercia eh, por la segunda derivada de Y en función de X es igual a menos la fuerza dividida entre 2 por X. Haciendo la transformada de Laplace, se aplica la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. Por tanto, el módulo de elasticidad por el módulo de la inercia, Laplace de la segunda derivada de Y en función de X vendría a ser igual a Laplace menos f sobre 2 de X. Aplicando la ecuación diferencial de la transformada de una derivada, se obtiene que el módulo de elasticidad por el módulo de la inercia, todo esto multiplicado entre s elevado al cuadrado, Laplace de y menos s y sub 0 menos y sub 0 es igual a menos f sobre 2s al cuadrado. ¿De dónde? El módulo de elasticidad y el módulo de inercia multiplicada s cuadrado Laplace de y menos una constante es igual a menos f sobre 2s al cuadrado. Sustituyendo las condiciones iniciales que habíamos puesto, se tiene que y sub 0 es igual a 0 y y sub l es igual a 0. Entonces, Laplace de y va a ser igual a menos f sobre 2s al cuadrado más una constante, todo esto sobre el módulo de elasticidad sobre el módulo de la inercia multiplicado por s al cuadrado va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por el módulo de la inercia, que multiplica a menos f sobre 2s a la cuarta más una constante sobre s al cuadrado. Aplicando la transformada inversa de Laplace, se obtiene que la Laplace inversa de y es igual a Laplace inversa de 1 sobre el módulo de elasticidad, módulo de la inercia. Para este punto voy a continuar con E y con I, ¿ok? Sabiendo que E va a ser el módulo de elasticidad y el módulo de la inercia. Multiplicado para menos es F sobre 2S al cuadrado, más la constante sobre S al cuadrado. Entonces, Y de X va a ser igual a 1 sobre E por I, que multiplica a menos F sobre 12X al cubo más la constante multiplicada por X. Donde aplicamos la condición de y sub L es igual a 0. Entonces, y sub L igual a 1 sobre E por I va a multiplicado por menos F sobre 12 L al cubo más C por L es igual a 0. De donde despejamos C,
Y nos quedaría que C es igual a F que multiplica a L al cuadrado sobre 12E por I. Sustituyéndose en X, finalmente se obtiene la expresión para la deflexión de una viga, que sería Y de X es igual a menos F sobre 12E por I, que multiplica a X al cuadrado, más F por L al cuadrado sobre 12E por I por X. Bien, ahora para ejemplificar mejor lo que hemos visto, se procederá a realizar un ejemplo práctico, un ejemplo con datos. Y el ejercicio se plantea de la siguiente manera. Se tiene una viga con un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y un momento de inercia de 5 por 10 a la menos 6 m a la cuarta, a la que se le aplicará una carga de 9 kilonewtons a 2 metros del apoyo A y a 1 metro del apoyo C. Determinar el deflexionamiento de la viga. Bien, y como aquí podemos ver, tenemos una imagen ilustrativa de lo que nos está queriendo decir el texto. Donde tenemos la reacción de A, la reacción de B, el punto A, el punto B, el punto C, el punto donde se está aplicando la fuerza, las distancias que tiene el ejercicio y procederemos a resolverlo. Bien, continuando con el ejercicio, tenemos como datos iniciales que P, el módulo de elasticidad, es igual a 70 gigapascales y el módulo de la inercia va a ser igual a 5 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Bien. Para empezar, deberíamos realizar la sumatoria de momentos en el punto A y la sumatoria de fuerzas en Y igualadas a cero. Bien, para la sumatoria de momentos en el punto de A, tenemos que la reacción en C multiplicada por 3 menos 9 por 2 va a ser igual a 0. Lo que nos deja como resultado que la reacción en C va a ser igual a 6 kilonewtons. Y la sumatoria de fuerzas en Y igualada a 0 nos dice que la reacción en A más la reacción en C menos 9 va a ser igual a 0, donde la reacción en A va a ser igual a 9 menos 6, lo cual nos deja con la reacción en A igualada a 3 kilonewtons. Bien, continuando con la fórmula que obtuvimos anteriormente en la explicación del ejercicio base, tenemos que el módulo de elasticidad por el módulo de inercia por la segunda derivada de y en función de x va a ser igual al momento en x. Y reemplazando la ecuación tendríamos que el módulo de elasticidad por el módulo de la inercia por la segunda derivada de y en función de x va a ser igual a 3 por x menos 9 que multiplica a x menos 2. Bien, aplicando la integral tendríamos lo siguiente. Aplicando la integral tendríamos que E por I multiplicando a la derivada de y en función de x va a ser igual a 3 medios de x al cuadrado menos 9 sobre 2 que multiplica a x menos 2 todo esto al cuadrado más una constante C1. Para eliminar de una vez la derivada tendríamos que volver a integrar. Entonces, una vez que integramos todo a ambos lados, nos quedaría como tal la integral que el módulo de elasticidad por el módulo de la inercia de y va a ser igual a 1 medio de x al cubo menos 3 medios, que todo esto multiplica a x menos 2 elevado al cubo, más una constante C1 de x más una constante 2. Bien. Ahora, teniendo en cuenta las condiciones iniciales que nos dio el ejercicio, que x va a ser igual a 0 y y va a ser igual a 0, tenemos que el módulo de elasticidad por el módulo de inercia de 0 va a ser igual a 1 medio de 0 elevado al cubo menos 3 medios de
que multiplica 0 menos 2 todo esto elevado al cubo, más C1 que multiplicado entre 0 más una constante 2 en el cual una vez despejado C2, obtenemos que C2 va a ser igual a menos 12 kilonewtons multiplicados a metros cúbicos, que va a ser su unidad. Bien, con una segunda condición en donde X va a ser igual a 3 metros y Y va a ser igual a 0, reemplazando la ecuación, vamos a tener que el módulo de elasticidad por el módulo de inercia de 0 va a ser igual a un medio que multiplica 3 al cubo menos 3 medios que entre paréntesis 3 menos 2 todo esto elevado al cubo, más una constante C1 por 0 menos 12 nos dejaría como resultado que C1 va a valer 0. Y finalmente, para poder hallar lo que nos está pidiendo, vamos a utilizar la condición de que X es igual a 3 metros y aquí hallaríamos la deflexión de cuánto es lo que se está produciendo esta deflexión de la viga, donde Y sub B, que representaría esta deflexión, es lo que estamos buscando hallar. Sería nuestra incógnita. Entonces, ocupando nuestra misma ecuación, tendremos que el módulo de elasticidad por el módulo de la inercia de Y sub B va a ser igual a un medio de 2 elevado al cubo menos 3 medios de 2 menos 2. Todo esto elevado al cubo más 0 por 2 menos 12 nos dejaría como respuesta Y sub B. Nuestros módulos de elasticidad y módulos de inercia pasarían a dividir y la parte derecha de aquí de la ecuación nos daría como resultado menos 8 kilonewtons por metro cúbico divididos entre nuestros módulos de elasticidad y de la inercia que pasaron a dividir. Por tanto, reemplazando nuestros módulos de elasticidad y módulos de la inercia que nos dieron como dato al principio del ejercicio, obtendríamos la siguiente ecuación. Menos 8 por 10 newtons por metro cúbico dividido entre 70 por 10 a la novena newtons sobre metro cuadrado, que multiplica a 5 por 10 a la menos 6 metros elevados a la cuarta, donde Y sub B, o la deflexión que estábamos queriendo hallar, en otras palabras, para que tengamos un mejor entendimiento, nos daría que es igual a menos 0,022 metros, lo que en una dimensión un poco más eh, cercana para que la ejemplifiquemos sería igual a menos 22 milímetros. Y bien, eso sería todo por el ejercicio. Espero que le haya sido de su agrado y de su entendimiento. Y un agradecimiento de nuestro grupo 9.